Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día lunes 28 de abril, ya prácticamente para terminar el cuarto mes del año, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de lo que pasó este fin de semana en la jornada de la Liga Betplay de Mayor, para hablar de lo que vimos en los partidos del campeonato colombiano, también los que vimos de la Liga Femenina y por supuesto para entregar los resultados hasta el momento, tomando en cuenta que en la Liga Femenina faltan partidos y que en la Liga Masculina solamente para cerrar esa fecha 16 queda pendiente un partido que se jugará el día de mañana martes entre el Cuadro Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Como siempre saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes desean acompañarnos en esta semana que igual será corta porque el próximo jueves será día puente festivo, es decir, ese día no tenemos programa, pero vamos a estar entregando todo el detalle, el análisis, la opinión y la información de los diversos temas que nos conciernen en el fútbol colombiano y en el fútbol internacional. Hoy, y como todos los lunes, los temas que tengan que ver con colombianos en el exterior, particularmente la noticia grandiosa que nos genera Lucho Díaz por haberse consagrado campeón con el Liverpool de la Liga Premier Inglesa este fin de semana. Vamos a tener que hablar a espacio abierto en el programa de mañana martes, en el que empezaremos a tocar todos los temas que tienen que ver con el fútbol internacional. Por ahora, nuestro tema habitual de los lunes es el campeonato colombiano y voy a empezar por el partido de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y el equipo de los Millonarios, el clásico capitalino femenino que me tocó ver ayer en vivo desde el estadio El Campín de Bogotá. No había asistido a un clásico capitalino femenino desde el año 2019. Se los cuento de una vez por todas para quienes dicen que, o para quienes creen o creemos que tenemos que estar pendientes del fútbol femenino. Hace rato no veo un partido tradicional clásico capitalino y mucho menos en el fútbol femenino desde el año 2019. ¿Y por qué desde el año 2019? Porque ese año Santa Fe y Millonarios se habían enfrentado en varios clásicos. En ese clásico hubo empate y como en ese entonces había partidos de eliminación directa, había que recurrir a la serie de tiros desde el punto penal, donde en ese entonces fue triunfador el equipo de los Millonarios. Y el otro clásico capitalino lo empataron 1-1. Comenzó ganando Millonarios con un gol de contragolpe y luego desde fuera del área con un gol de fantasía lo empató Santa Fe, partido que se jugó además en el estadio de techo, que le sirvió de despedida a la jugadora Lacey Santos, que ya para ese año estaba siendo transferida al equipo Atlético de Madrid. Esos fueron los únicos clásicos capitalinos femeninos que vi y el de ayer me sirvió de reivindicación para con el fútbol capitalino de las mujeres que están integrando los dos equipos. En el primer tiempo Millonarios hizo de todo. En el primer tiempo Millonarios, gracias a la capacidad individual de Juana Sofía Ortegón, hizo todo lo posible para quedarse con la victoria, pero la falta de definición de las jugadoras del cuadro embajador definitivamente no tiene perdón de Dios. En eso va a tener que trabajar durísimo la directora técnica Angie Vega, mientras que Omar Ramírez, viendo que Independiente Santa Fe estaba pasándola muy mal en el primer tiempo, corrigió, hizo cambios y los hizo para bien en la segunda parte. El ingreso de Daniela Garavito y de Catherine Balbuena hizo que Santa Fe reaccionara y consiguiera 2 goles en menos de minuto y medio. El primero, cobro de tiro de esquina hacia el primer palo donde cayó precisamente Balbuena y cabeceó para el 1-0 y el 2-0.
una jugada de corte individual que no sé cómo las defensoras del equipo albiazul se lo comieron, pero igual es una gran jugada la que hacen las jugadoras o la jugadora de Independiente Santa Fe, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero de todas maneras es un golazo de factura conseguido por las jugadoras del equipo cardenal para la victoria 2-0 de Santa Fe, que, repito, jugó un partido para olvidar en el primer tiempo, pero que en la segunda parte el técnico Omar Ramírez metió la mano, metió muñeca, y eso fue lo que marcó la diferencia con relación al equipo embajador. Muy bien en el primer tiempo, pero en la segunda parte pasó factura el cansancio por el esfuerzo de más que tuvieron que hacer, pero igual disfruté del clásico capitalino y lo disfruté porque vi jugar muy bien a Millonarios en el primer tiempo y donde Santa Fe reaccionó para la etapa complementaria. Así se juegan los clásicos capitalinos femeninos, con los dos equipos yendo de frente mar hacia el arco contrario, y cuando hay que defender, hacerlo con todo el orden posible, pero también con las ganas y con la actitud que piden las hinchadas a cada uno de los equipos del fútbol colombiano. Ese es el comentario de entrada que tengo que hacer sobre lo que vi en el único partido que pude ver de la Liga Femenina. Más adelante entregaremos los resultados que se están presentando hasta el momento. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el partido o con la jornada de la Liga de Play Mayor. Voy a empezar por el partido del pasado sábado o por los partidos del sábado. Primero, el Deportes Tolima, que le ganó con lo justo y con lo suficiente 2-1 a una Equidad que merecía el empate. Para mi juicio, el gol de la Equidad injustamente invalidado, porque si bien el jugador regresa o trata de regresar de posición adelantada, no participa de la obstaculización, ni siquiera incide en la visual del arquero, y por lo tanto el gol del equipo asegurador es completamente legal. Pero igual el Deportes Tolima ganó un partido que tenía que ganar, porque el equipo vinotinto Lloro de Ibagué necesita meterse o sostenerse en los cuadrangulares semifinales o en la zona de clasificación a los 8, y Equidad, que había reaccionado con 2 victorias muy importantísimas por demás, el partido que tenía que ganar lo pierde, y lo pierde porque Equidad se desconcentró en errores individuales puntuales, sin desconocerle al Tolima los méritos que tuvo para conseguir los 2 tantos que le dieron la remontada, pero Equidad comienza ganando y después termina pidiendo tiempo o termina perdiendo en 2 jugadas en las cuales al equipo asegurador no le pueden ganar. Pero bueno, ya ganó el Tolima, se afianza dentro de los 8, y Equidad, que ya tiene que estar pensando en reconfeccionar el plantel de cara a lo que será el segundo semestre de este año. Después vi el partido Pereira Junior, partido que estaba parejo o que pintaba parejo hasta que apareció ese gol de Carlos Darwin Quintero que marcó la diferencia en favor del equipo Matecaña, y lo que hace que llegó Rafael Dudamel. El Deportivo Pereira está empezando a revivir en el campeonato, porque antes de Dudamel, al Pereira muchos lo daban por muerto, al Pereira lo daban por eliminado. Todavía está eliminado en la tabla. Lo que pasa es que esta reacción de los últimos partidos hace ver que cualquier posibilidad que tenga el equipo Matecaña se haga realidad, y esa posibilidad Matecaña puede calar en una clasificación milagrosa a los 8 mejores en este primer campeonato, pero si no se le da, pues todavía el técnico venezolano tiene cómo y con qué hacer clasificar al Deportivo Pereira a instancias semifinales del próximo campeonato. Pero igual, este equipo Pereira sigue dando mucho de qué hablar, está reaccionando, y cuando un equipo está reaccionando hay que dejarlo que dé la pelea hasta la última fecha. Claro está que todavía le falta un reto muy importante, que es venir aquí a la capital de la República a jugar el partido que hay pendiente de la fecha 15 frente al equipo de los Millonarios. Bueno, y hablando del equipo albiazul, más adelante les voy a comentar el repaso táctico que le dio el amigo David González a Leonel Álvarez en el partido que cerraba la jornada del todos contra todos. Pero bueno, voy en orden cronológico, y para cerrar este primer bloque, no hay derecha que un equipo como Independiente Santa Fe esté dando tumbos en las últimas 4 fechas y que el técnico esté en eso del ensayo y del error, cuando el ensayo y el error pudo haberse aplazado
para más tarde. Para mí, el error capital, grosso e imperdonable del nefasto presidente Eduardo Méndez, a quien muchos, la mayoría, quieren defenestrar o todavía están pensando en defenestrarlo. Yo no estoy aquí ni para defender a las personas ni para atacarlas. No tengo por qué ponerme a decir que estoy de acuerdo en que la gente lo maltrate, que le mande amenazas por redes sociales, pero sí da piedra que un equipo manejado por un mal dirigente esté pensando más en cuidar el poco bolsillo que tiene y no pensar en los objetivos en materia deportiva. No hay derecho a que Santa Fe haya precipitado el estado de cosas, nombrando o dándole la dirección técnica de una vez por todas a Jorge Bava, sin conocer el equipo a fondo, sin conocer los jugadores que tiene, sin conocer de completo el plantel. Han debido por lo menos dejar a Francisco López, por lo menos hasta que termine el campeonato, porque con Francisco López, si bien el desespero del hincha cardenal obligaba a que tenía que haber un técnico en propiedad, con el técnico interino estaban dando mejores resultados, con el técnico interino estaban ganando partidos, pero ahora con el que llegó en propiedad se han escapado las victorias, pero igual Santa Fe tiene una dura prueba. Era imperdonable perder ante Chico, como también era imperdonable por lo menos el empate que sacó el cuadro ajedrezado de Tunja, tomando en cuenta que hace mucho tiempo el Boyacá Chico no gana y ni siquiera marca un gol, pero tampoco podemos exonerar a Santa Fe de sus responsabilidades. Un partido demasiado pobre, triste, el del equipo cardenal, sin ideas de juego. ¿Qué falta les hizo Omar Fernández Frasica, que era el hombre que levantaba, el hombre que por lo menos cuando tenía la pelota hacía jugar a Santa Fe? Ayer a Alexis Zapata no se le caía una idea del bolsillo. Harold Santiago Mosquera volvió a jugar la individual como lo hizo en las últimas etapas o en los últimos días en que Pablo Peirano estuvo al frente del equipo cardenal. Rodallega completamente aislado. Vea, la gente, yo no sé, el hincha de fútbol es muy extremista en este caso. Cuando las cosas no se le dan a Santa Fe, le echan la culpa a Rodallega porque no hace goles, porque no juega, etcétera, etcétera, porque no miran el entorno. En Santa Fe no hay quien genere una sola idea de juego. Ayer la ausencia de Omar Fernández Frasica se sintió frente a un equipo que le plantó cara al equipo cardenal, le quitó la pelota, lo atacó, lo hizo ver demasiado inexpresivo en el terreno de juego, pero cuando no se le da la victoria, pues lo único que hacía era defenderse y lo hizo a tal punto que el empate le sirvió para empezar por lo menos a cortar esa seguilla de partidos en los cuales el equipo ajedrezado de Tunja sufría derrotas sin misericordias. Ayer, con muy poco, le empata a Santa Fe, y un Santa Fe que no tuvo soluciones, que desde el banco no manda un mensaje de claridad. Antes, por el contrario, todos los mensajes que manda con los cambios son de absoluta oscuridad. A mí se me hace que la ingresada de Ángelo Rodríguez es una ingresada que para mí sobra. No hay un generador en el juego diferente a Alexis Zapata, y tomando en cuenta la ausencia de algunos de los lesionados, al equipo cardenal lo único que se espera es que algunos de ellos se iluminen y puedan por lo menos dar señas de que le pueden trabajar al técnico Jorge Bava, pero hasta ahora o el mensaje no llega, o si llega lo interpretan de manera equivocada. No quiero decir con esto que haya que salvar al técnico porque lleva 4 partidos, porque hace poco o está llevando muy poco dirigiendo al equipo cardenal, pero sí hay que empezar a apretarlos, porque si Santa Fe se sigue complicando, entonces todas las cosas se van a romper, y ahí sí es cuando le pueden dar la oportunidad al técnico que mire los jugadores que tiene y que pueda por lo menos reconfeccionar el equipo, un equipo que recibió, heredó, pero para construirlo se necesita bastante tiempo. Bueno, pero Santa Fe sí tiene que dar resultados, porque la verdad lo de los últimos partidos y lo de ayer en el Campín preocupa demasiado. Qué buen clásico el que le ganó el América al Deportivo Cali,
el América que volvió a la senda de la victoria, y eso que venía con el trajín del viaje desde Buenos Aires por la Copa Sudamericana, donde también sacó un buen resultado, pero ayer le ganó 2-0 a un Deportivo Cali que en el primer tiempo hizo lo que más pudo para sacar el cero en arco propio, pero el América a punta de eficacia le dañó el trabajo que tenía planteado el técnico Alfredo Arias para el segundo tiempo. El América se enseñoreó con el partido y el América consiguió una victoria que los hinchas gritaron de manera justiciera, porque eso le permite al equipo escarlata no perderle la pisada a los primeros de la tabla del campeonato, no le pierde la pisada al Junior, al cual va a enfrentar en la próxima fecha, no le pierde la pisada al Atlético Nacional, con el que perdió desafortunadamente, no le pierde la pisada ni siquiera a Millonarios, con el que empató en partido que se jugó el pasado miércoles santo, y no le pierde la pisada al Deportivo Independiente de Medellín, al cual va a enfrentar en una de las fechas que restan del campeonato, porque también el América, recordemos, se va a poner al día pasado mañana en el partido frente al equipo de las Águilas Doradas. Bueno, eso fue lo que vi en los partidos del fin de semana. Vamos a hacer entonces la pausa institucional y al regreso hablaremos de lo que fue ayer el repaso táctico que le dio David González a Leonel Álvarez, la victoria justa por demás y bien conseguida de Millonarios, que le dio una lección táctica al Bucaramanga, la tabla de posiciones, los resultados hasta el momento de la fecha 16 de la Liga de Play Mayor y los resultados de la fecha de clásicos de la Liga de Play Femenina. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@futbolamrsportscolombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @futbolamrsports y en Instagram como @futbolamrsportscolombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Vamos a entregar de una vez por todas los resultados de los partidos que se jugaron este fin de semana en la jornada de clásicos de la Liga Femenina. La jornada de clásicos, recordemos, tiene algunos partidos que han quedado aplazados. Quedó aplazado el partido Once Caldas Deportivo Pasto, el clásico vallecaucano femenino entre el América y el Deportivo Cali, el clásico o los partidos que se van a jugar el día de hoy son los siguientes: Internacional de Palmira frente a los Somars a las 3 de la tarde y a la misma hora Equidad Seguros frente al equipo de Fortaleza. El resto de los partidos terminaron de la siguiente manera: Real Santander cayó 1-0 frente al cuadro Atlético Bucaramanga. El clásico capitalino femenino al que hicimos mención, que ganó Santa Fe 2-0 sobre Millonarios. La victoria holgada del Junior de Barranquilla 5-2 ante el cuadro Alianza Valledupar. Quedan pendientes entonces para pasado mañana miércoles el partido clásico paisa de la Liga Femenina entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Bueno, ahora sí, pasemos a el resumen de lo que fue ayer la victoria de Millonarios sobre Bucaramanga en el cierre de la 16ª jornada de la Liga de Play Mayor. El amigo David González le dio un repaso táctico a Leonel Álvarez. El equipo albiazul hizo ver muy mal al equipo leopardo, que venía de una seguidilla de partidos en los cuales el Bucaramanga parecía que se recuperara, en los cuales el Bucaramanga parecía que entraba en la pelea por los 8 del campeonato colombiano, aunque si ustedes miran la realidad, el objetivo del Bucaramanga es por lo menos tener una muy buena presentación en la Copa Libertadores de América. No ha perdido en el certamen internacional, empató frente a Fortaleza de Brasil en condición de local, empató frente a Colo-Colo 3-3 en condición de local, consiguió la gran hazaña de ganarle al Racing de Avellaneda en el cilindro Juan Domingo Perón en condición de visitante, y el Bucaramanga
En Copa Libertadores le va muy bien, pero en el campeonato colombiano ha tenido una levantada significante y esa levantada hacía presagiar que el Bucaramanga debía por lo menos meterse en la pelea por los 8 clasificados. No está eliminado del todo. El mismo caso del Deportivo Pereira, que con los 20 puntos que tienen, todavía tienen mucho por recorrer en el campeonato colombiano y todavía pueden entrar en la pelea por entrar a el selecto grupo que permite a los 8 mejores llegar a la final y disputar el primero de los 2 títulos semestrales que hay en la Liga Colombiana. Lo del Bucaramanga y lo del Pereira puede considerarse milagroso, pero ayer al equipo Leopardo lo repasaron, al equipo Leopardo le pasaron por encima. Millonarios hizo un muy buen partido, le quitó la pelota, se la tocó, se la untó. Millonarios con la pelota fue absolutamente superior y sin ella supo aguantar las arremetidas de un Atlético Bucaramanga que extraña horrores a Fabián Sambueza, que todavía le falta una semana para recuperarse de sus dolencias físicas. Sherman Cárdenas, cuando tuvo que echarse el equipo al hombro, se encontró con que los volantes de primera línea del equipo albiazul lo obstaculizaron bien. Qué buen partido el de Jorge Arias, más allá de una falta que cometió y que le acarreó una tarjeta amarilla merecida por demás, pero igual fue un buen partido el del zaguero central del equipo albiazul. El comportamiento de Ginás desde el fondo muy bueno y trató en varios pasajes del partido de sacar el equipo adelante. Daniel Ruiz volvió a ser ese Daniel Ruiz prometedor del año 2020, del 2021, cuando Gamero lo quiso llevar de la mano para poder potencializarlo de cara a lo que es el futuro. Los jóvenes del equipo albiazul, Marimón, Villarreal, Kevin Palacios, Sander Navarro, entre esos jóvenes que tiene hoy el equipo albiazul, jugaron expresivamente muy bien y le recordaron al Bucaramanga que el efecto psicológico de la llegada de Leonel Álvarez podría caérsele en cualquier momento. Se había caído frente al Tolima, pero es que sin ver ese partido, a mí se me hace que el Bucaramanga frente al Tolima en Ibagué merecía un poco más, pero en este partido Millonarios lo hizo ver inexpresivo, Millonarios hizo ver feo, hizo ver muy mal al Bucaramanga, lo redujo a la mínima expresión, y cuando un equipo se ve reducido a la mínima expresión, por más que haya tenido el ímpetu de las últimas fechas de levantarse, de recuperarse, de volver a meterse en la pelea, pero cuando existe un equipo que lo neutraliza, pues básicamente lo que tiene que hacer ese equipo es reordenar las ideas, y esa tarea le va a tocar al técnico Leonel Álvarez. En cuanto se refiere a las opciones de gol, Millonarios tuvo una con el amigo Neisser Villarreal, que no se entiende cómo no supo definir ante un centro muy bien lanzado por zona derecha de parte de Sander Navarro. La segunda opción, que es un cobro de Daniel Ruiz, que pasa cerca del palo de la mano derecha de Aldair Quintana. La opción de la pena máxima, para mí bien sancionada por el juez central del compromiso, que le permite al mismísimo Ruiz, que terminó siendo la figura del partido, ejecutar de manera impecable. Aldair Quintana le habló, Aldair Quintana trató de persuadirlo de que no acierte su cobro, le habló. Un arquero no tiene por qué hablarse con el ejecutante, a no ser que hayan hablado de algo acerca de cosas distintas. Tíramela por aquí, yo me voy a tirar allá. No, el arquero tiene que estar concentrado, pero sin decirle de palabra al jugador qué es lo que va a hacer en la pena máxima. Pero excelente que Daniel Ruiz no se haya dejado desacomodar de Aldair Quintana, porque se conoce su jueguito. Con ese jueguito, Aldair Quintana puso a Bucaramanga a ganar un título, pero esta vez Daniel Ruiz no le comió de cuento, y el 1-0, y después el 2-0 de entrada en una jugada que el mismísimo Daniel Ruiz inicia, la arranca por entre 2 o 3 adversarios. Hay un remate de Neisser Villarreal que suelta a Quintana, y al soltar la Quintana, Ruiz la acomoda para el 2-0. A partir de ahí, Millonarios empieza a
trabajar un bloque bajo con una doble línea de 4. El Bucaramanga tenía que hacerse al balón, pero no tenía la conductancia que se necesita, no tenía las ideas ordenadas, porque si bien Sherman Cárdenas le pone ganas al cuadro leopardo, a Sherman le falta como que ponerle ordencita a las ideas, porque las ideas no se ganan solamente con meterle ímpetu, meterle ganitas, meterle actitud positiva. No, hay que meterle orden, y eso fue lo que le faltó a Bucaramanga, y eso fue lo que muy bien hizo el equipo de los Millonarios. Para mi juicio, la jugada en la cual piden penalti a favor del Bucaramanga por un supuesto jalón de camiseta contra John Vázquez, para mí el árbitro acierta. La única embarrada del cuarteto arbitral fue hacer caso de una revisión del VAR en una jugada que para mi juicio era expulsión de Diego Chávez, porque va con los taches arriba a dañar la integridad del jugador del equipo albiazul. Si mal no estoy, el jugador afectado fue Kevin Palacios. Chávez va con intención de faulearlo, no va con la intención de ir por la pelota, le toca con los taches la integridad de la pierna izquierda al jugador del equipo albiazul. Para mí bien echado, pero el VAR no tenía por qué haber intervenido. Se salvó Chávez de que lo echaran, y de no ser porque el VAR reversó esa jugada, Chávez no hubiera jugado el resto del partido. Lo de la conmoción cerebral en el choque de cabezas de Luciano Pons con uno de sus compañeros fue la parte más conmocionante o que más conmoción produjo entre los espectadores, tanto que Álvaro Montero le pidió al cuerpo médico del equipo albiazul que entendiera el caso, y Luciano Pons ojalá se recupere, fue trasladado en ambulancia. Esperemos tener un buen parte médico de parte del delantero del equipo húcaro. Esa fue la parte que nos causó una sensación, un sentimiento en el corazón, porque se trata de priorizar la salud de un jugador, pero en cuanto al resto del partido, Millonarios le ganó bien al Bucaramanga, que tendrá que replantear muchas cosas y tendrá que plantearse muchas de las situaciones de cara al futuro. Bueno, eso en cuanto al partido el día de ayer. Los resultados de los partidos que se jugaron este fin de semana de la Liga de Play Mayor terminaron de la siguiente manera. El cuadro Águilas Doradas empató 0-0 con el cuadro Alianza Valledupar. Envigado Fútbol Club le ganó 2-1 a la Unión Magdalena. El partido que le ganó Tolima a la Equidad 2-1. El partido que Deportivo Pereira le ganó 1-0 al Junior de Barranquilla. Independiente Santa Fe que le empató tristemente 0-0 con Boyacá Chicó. El partido que también terminó empatado 0-0 entre Fortaleza y Medellín, entre otras cosas, por lo que cuentan un partido aburridor sin opciones de gol. El partidazo en el clásico vallecaucano que le gana el América 2-0 al Deportivo Cali, y el partido del repaso táctico en el que Millonarios superó con absoluta justicia al cuadro Atlético Bucaramanga. Queda pendiente entonces para el día de mañana martes el partido entre el cuadro Atlético Nacional y Deportivo Pasto. No vamos a entregar tabla de posiciones hasta el momento, hasta que no se termine la jornada y hasta que no se cumplan al menos los partidos que hay reprogramados del campeonato colombiano. Por ahora, nosotros nos vamos despidiendo. Ese fue su programa Fútbol MR Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hablar de lo que haya pasado en el fútbol internacional, de lo que haya pasado con los nuestros en el exterior, incluido Lucho Díaz, que se consagró campeón de la Liga Premier Inglesa, y para hablar de lo que tiene que ver con algunas de las precisiones que hay que hacer de la jornada de la Liga de Play de Mayor y las polémicas arbitrales. A todos ustedes, mil y mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos reencontraremos el día de mañana y que tengan todos un excelente comienzo de semana. Termina nuestro espacio y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.